Un amén, iniciamos. Amén. Efesios capítulo 2, verso 18. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Padre, te pedimos que nos hable en esta mañana, Dios, que nos dé palabra para tu iglesia, Señor, y que sea tu Espíritu Santo ministrando hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Como dice el Salmo, cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Tiene mucho que no veía a las 5 estrellas de Rafael juntas. Pero están en su casa. Amén. Y en esta ocasión vamos a continuar de la segunda parte de lo que estuvimos hablando hace varias semanas en el libro de Efesios. Y en esta ocasión seguiremos hablando de algo que Jesús hizo, que nadie lo ha podido igualar y que nadie ha podido hacer una obra igual a la que Cristo hizo por nosotros. Hablamos semana anterior de que nosotros antes estábamos lejos de Dios, pero Cristo nos hizo cerca, nos acercó a Dios. Y que esa pared que existía antes entre Dios y nosotros, en Cristo desaparece. Y ahora lo que antes estábamos lejos, que éramos nosotros los gentiles, ahora en Cristo estamos cerca. Él nos acercó al Padre, nos acercó a Dios. Y todo el mundo sabe que Dios es nuestro Padre, ¿cierto? Pero en la Biblia solo una persona se ha referido a Dios como Padre. No hay ningún manuscrito que hable de un hebreo, de un judío orando a Dios como su Padre. Solo Jesús. Cuando Él dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y en esa oración modelo Jesús se refiere a Dios como su Padre. Y nadie más se atrevía a decirle Padre a Dios, porque tenían miedo a pronunciar el nombre de Dios y usaban adjetivos. Va a encontrar en la Biblia que muchos dicen: tú eres Jehová Jireh, tú eres Jehová Sabaoth, tú eres el Dios que me provee, el Dios de guerra, porque usaban adjetivos para referirse a Dios, porque tenían miedo de directamente invocar el nombre del Señor. Pero Jesús le dice: tú eres mi Padre. Y nosotros también tenemos que decirle: tú eres mi Padre. Aunque en el mundo haya muchas tormentas, tú eres mi Padre. Aunque mi vida esté turbulenta, tú eres mi Padre. Y saber que Dios es nuestro Padre nos da esperanza. Saber que Dios es nuestro Padre nos da fe, nos da firmeza, nos da valor para seguir adelante. Y el apóstol Pablo usa esta figura para alentar a la iglesia de Éfeso, para alentar a un grupo de hermanos que venían de una costumbre pagana y que un grupo de judíos los acusaba diciéndole:
que ellos no tenían entrada al reino de los cielos. Por eso dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada. ¿Y quién es él? Verso atrás está hablando de Cristo. Y todo lo que antes estábamos fuera del reino de Dios, por medio de Cristo, que es la puerta, tenemos entrada al reino de los cielos. Y la entrada al reino de los cielos no es a través de una iglesia, no es a través de una denominación, no es a través de un código de vestimenta. Si te pone esto, eres de Dios; si te pone aquello, no eres de Dios. Es a través de Cristo. Y por eso el que tiene a Cristo tiene la vida. Y el que no tiene a Cristo no ha conocido la vida todavía. Y el que renunció a Cristo renunció a vivir para morir. Pero el que encuentra a Cristo encontró la vida. Y Él es aquel que nos da entrada. ¿Por qué entrada? Porque estábamos afuera. Y todo aquel que todavía no ha conocido a Dios está fuera del reino de Dios. Y para entrar necesita a Cristo. Para que Él nos abra la puerta y nos permita entonces ser parte del reino de los cielos. Y esta expresión Jesús la usó muchas veces y comparó el reino con muchas cosas. Una de ellas dijo: el reino de los cielos es semejante a un campo que había un gran tesoro escondido ahí, y un hombre vio el tesoro y vendió todo lo que tenía y fue y compró ese campo. Queriéndonos decir que el hombre debe estar dispuesto a renunciar a todo con tal de conservar este tesoro. Que el hombre debe estar dispuesto a renunciar a todo con tal de conseguir este tesoro. Y Jesús no estaba hablando de algo sencillo. Y a veces yo, cuando veo la noticia y veo que se murieron tanto en una llora, y ellos arriesgan su vida por aventurar. Y muchos pagan 100,000, 200,000 pesos por meterse ahí y después se ahogan. Pero Jesús está ofreciendo un reino que no hay que pagar nada. Jesús está ofreciendo una ciudadanía que es mejor que la americana, que es mejor que la europea, que es mejor que cualquier otra que pueda existir en el mundo. Porque las cosas de la tierra sirven mientras estamos vivos, pero la ciudadanía del cielo sirve cuando tú te mueras. Tú vas a tener un lugar especial delante del Señor. Y aunque esta vida se termine, cuando comience la otra es mejor que esta. Y la otra es eterna y esta es finita. Pero esa entrada Jesús la ofrece a través del Espíritu. Será el apóstol Pablo: porque el que no tiene el Espíritu de Dios no le conoce. Entonces la garantía de que un hombre o una mujer conoce a Dios es de que tenga su Espíritu. Pero tanto los judíos como los gentiles, un solo Espíritu es el que nos da entrada a Dios, que es el Espíritu Santo. Y muchas personas no entendiendo la función del Espíritu Santo, le dan un trato que no va conforme a lo que Él es. Lo primero es que el Espíritu Santo, al igual que el Hijo y el Padre, es Dios. Y tiene poder para hacer todo cuanto Él quiera. Y en todas las obras que ha hecho el Padre, participa el Hijo y participa el Espíritu. Y dijo Dios: hagamos al mundo. Y después que hizo el mundo, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y en el momento en que Juan bautizaba a Jesús, el Padre habló desde el cielo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y el Espíritu desciende en forma de paloma sobre Jesús. Por tanto, en todo lo que el Padre hace, el Espíritu también se manifiesta.
Y sin el Espíritu nosotros no podemos ser fieles a Dios. Sin el Espíritu nosotros no podemos vivir una vida agradable delante del Señor. Porque Él es quien nos conduce a toda buena obra. Cuando no tenemos deseo de buscar a Dios, Él nos da deseo para hacerlo. Pero también cuando tenemos deseo de hacer algo malo, Él nos reprende y nos dice, mira, no hagas eso. Entonces, este espíritu es indispensable para que el hombre pueda llevar o llegar a donde Dios. Y en la predicación de los apóstoles, donde quiera que ellos le preguntaban, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Porque ellos sabían que sin el Espíritu es imposible que el hombre permanezca en los caminos del Señor. Y hay algunos que lo tratan como una fuerza. No, eso es una fuerza. No, no es una fuerza. Es un ser. Es Dios. Y es tan vital que Jesús, antes de irse, le dijo a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya. Y yo, maestro, pero no te vayas. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no viene sobre ustedes el Consolador. El Espíritu que los va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Entonces, en la ausencia de Jesús, quien comenzó a tomar función fue el Espíritu. Y Jesús tuvo que irse y los discípulos tuvieron que sufrir la partida de Jesús para que entonces llegue el Espíritu Santo a sus vidas. Por tanto, el Espíritu no es cualquier cosa. No es una persona que yo lo voy a usar para mandarlo. No, le debo respeto porque es Dios. Pero también le debo respeto porque sin Él no puedo continuar siéndole fiel a Dios. Sin Él, mi vida espiritual se muere. Sin Él, el creyente no tiene deseo ni de buscar a Dios, ni de ser fiel, ni de hacer las cosas que honran a Dios, ni de hacer la obra de Dios. Entonces, todo lo que nosotros deseamos hacer para Dios, el Espíritu lo pone en nuestro corazón. Pero también cuando deseamos hacer las cosas que no son de Dios, Él pone en nuestro corazón no hacer eso. Entonces, qué importante es el Espíritu, hermano. Y el apóstol dice que por ese Espíritu tenemos entrada. ¿Por cuál Espíritu? Por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu en la Biblia se refiere a Él de muchas maneras. Una de ellas es el Espíritu de verdad. Y digo, Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué Espíritu de verdad? Porque en Él no hay engaño. Y en todo lo que Él te dirige, tiene que ser una obra de verdad. No escuchar a nadie decir, bueno, el Espíritu me inspiró a que te diera un golpe. No, nunca. El Espíritu me inspiró a que te diga, te insulte. No. Todo lo que el Espíritu de Dios inspira es bueno. Porque está conforme a la voluntad de Dios. Y por eso la Biblia nos advierte de no usar el nombre de Dios en vano. De no usar el nombre de Dios para obras y cosas que no están conformes a su voluntad. Santo Dios. Y hay un libro en la Biblia que se le llama Libro de los Hechos. Su otro nombre es Hechos del Espíritu Santo. Porque es el libro donde el Espíritu Santo toma más protagonismo en la Biblia. Y donde hace más cosas extraordinarias es el libro de los Hechos. Pero también este libro nos enseña que la relación del hombre con el Espíritu Santo aquí es más cercana. Dice Hechos 1, pero recibiréis poder cuando venga sobre nosotros, ¿quién? Entonces, el que no tiene el Espíritu Santo no ha recibido poder. Pero también el que tiene el Espíritu Santo de Dios tiene poder.
¿Poder para qué? Primero, que tiene poder para no dejarse dominar por el pecado, para no ser vencido por el mal, sino vencer al mal. Tiene poder para hacer milagros. Y sigue diciendo el mismo texto: y pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. Y esa palabra poder en griego es dinámica, que significa la capacidad para hacer cosas. Por eso todo el que viene a la iglesia, usted lo pone a predicar siendo nuevo y no va a poder. Pero cuando recibe el Espíritu, te da dones, te capacita, tú puedes cantar, puedes predicar, puedes enseñar, pone la mano sobre el enfermo y se sana. Pero todas esas cosas son manifestaciones del poder del Espíritu Santo en nosotros. Y Él viene sobre nosotros porque sin Él no podemos hacer nada. Si usted le pregunta al que canta, si el Espíritu te deja, ¿tú puedes cantar? Tal vez pueda cantar, pero no se va a manifestar. Pero usted le pregunta al que predica, si el Espíritu de Dios te deja, ¿tú puedes predicar? Tal vez te pueda hablar de algo, pero no va a pasar nada porque no hay poder sin el Espíritu Santo. Entonces, toda la obra que nosotros hacemos en la iglesia, en la obra del Señor, son manifestaciones del Espíritu Santo que Él hace de diferentes maneras, que sea a través de dones o a través de talentos. Sigue diciendo el apóstol Pablo: así que ya no sois extranjeros, ahora nosotros tenemos una ciudadanía. No somos extranjeros en este mundo, no. Ahora nosotros tenemos una patria. Y todo aquel que ha conocido a Dios y que tiene su espíritu, tiene una patria. Y usa también otra palabra: extranjeros ni advenedizos. Advenedizo es una persona que no tiene lugar. Si usted pregunta ¿de qué país tú eres?, te va a decir: de ninguno. No tiene identidad. El extranjero por lo menos tiene un país de origen y está en otro país. Pero el advenedizo no tiene país, no tiene ciudadanía. Y nosotros teníamos esa doble condición: extranjeros y sin ciudadanía. El que no tiene país no tiene identidad. Todo el que es dominicano le gusta la pelota. Si se habla de pelota, en cualquier parte del mundo la gente identifica a este país, porque se ha destacado por eso. Y hay muchas cosas que son de nuestra cultura, que en cualquier parte del mundo que usted esté, lo identifican por eso. Pero el que no tiene patria, no lo pueden identificar de ninguna manera. Y esa es la condición del hombre que no ha conocido a Dios, que está lejos de Él. No tiene patria y no tiene ciudadanía. Pero todo aquel que estuvo en esa condición y le conoce, ahora tiene una patria y tiene una ciudadanía. Pero esa patria no es cualquier patria. Es una patria que te da una esperanza que sobrepasa el pensamiento humano. Es un lugar que te da una esperanza que sobrepasa la vida de nosotros, que sobrepasa nuestros entendimientos. Y quiero seguir diciendo, además de que tenemos una patria, somos conciudadanos de los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes, Rosa? Nosotros, los que nos hemos apartado del mundo. Los santos en la Biblia son todas aquellas personas que se han negado al mundo y han conocido a Cristo. Amén. Y no solo que se han negado al mundo, es que viven apartados del mundo. Y hemos decidido
consagrar nuestra vida para Dios. Y todo aquel que tiene esta condición está dentro del grupo de los santos del Señor. Y ahora el apóstol está diciendo que nosotros somos conciudadanos con ellos, que somos de la misma parte, del mismo lugar, que son los santos del Señor. ¿Y quién eran los santos en ese momento? Pablo se está refiriendo a la distinción entre los judíos que creen en Jesús y los creyentes que no son judíos, que también creen en Jesús, y que ambos son de un solo pueblo, que ambos son de una misma ciudadanía, y que tanto los que no son judíos como los que son en Cristo tenemos el mismo derecho, tenemos la misma condición de hijo, tenemos la misma condición delante del Señor. Por tanto, no hay hijos de Dios con privilegios especiales. No, yo tengo una cosa que tú no tienes. Yo tengo un poder que tú no lo tienes. Yo tengo un rango en Dios que tú no lo tienes. En Cristo Jesús, todos somos ciudadanos del mismo sitio. Todos somos ciudadanos de un mismo lugar. Sigue diciendo, y miembros de la familia de Dios. Entonces Dios tiene una familia. Y yo soy de esa familia. Y si usted ha creído en Cristo y le sigue, también es de esa familia. Y si no le sigue y le quiere seguir, le invitamos a que sea parte de esta familia. Entonces ahora nos está diciendo, tú eres ciudadano del reino de los cielos, eres ciudadano de los santos, y tú tienes y eres miembro de la familia de Dios. Wow, cuánto privilegio. Y todo aquel que es miembro de esa familia, Dios es su padre. Todo el que es miembro de la familia de Dios goza de tener a Dios como su padre, de tener a Dios como su guardián, como su protector, pero también goza de ser hijo de Dios. Y los hijos tienen derecho a todo lo que tiene el padre. Si usted es hijo de Dios, también tiene derecho a recibir lo que es de Dios. También tiene derecho a disfrutar de las cosas que Dios hizo para sus hijos. ¿No lo creen? Amén. Continúa diciendo el apóstol, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. La iglesia del Señor, sus enseñanzas, primero la estableció Jesús. Jesús se va, ¿y quién le queda? Los apóstoles y los profetas. Y los apóstoles tenían la encomienda de enseñarle a la iglesia el fundamento cristiano, de enseñarle las enseñanzas que Cristo le entregó a ellos, enseñanzas a la iglesia. Y eso es lo que se llama el fundamento de los apóstoles. De hecho, Jesús, ¿cuántos libros escribió Jesús de la Biblia? ¿Cuántos? Ninguno. Y el Nuevo Testamento tiene 27, y de 27, 13 lo escribió el apóstol Pablo. Y todos los otros libros, los que no fueron escritos por apóstoles, fueron escritos por personas que los apóstoles le colaboraron en la información. Como el caso de Lucas, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Marcos. Lucas, auxilio de Pablo y de los demás, y Marcos de Pedro. Pero después de ahí todos fueron escritos por apóstoles.
Y estos hombres establecieron la enseñanza de la iglesia, pero no la establecieron en base a su criterio. Yo creo que comer carne de pollo es pecado. Vamos a ponerlo ahí, la epístola del apóstol Rafael. Comer carne de cerdo es pecado. No. Miren aquí donde dice la escritura cómo se estableció ese fundamento. Apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ellos establecieron la enseñanza, pero la cabeza, ¿quién es? ¿De dónde recibieron el fundamento para enseñarlo a la iglesia? Entonces, la enseñanza que viene directamente de una persona, que él puede decidir qué tú haces y qué tú no haces, qué te pones y qué no te pones, qué es pecado y qué no es pecado. No, el fundamento lo estableció Cristo. Y todo lo que nosotros establecemos tiene que ser mirando ¿a quién? A Cristo. Y cuando nos salimos de ahí, estamos edificando nuestra propia casa. Por eso, hermanos, todo lo que la iglesia recibe, lo recibe en Cristo. Todo lo que el creyente recibe de parte de Dios, lo recibe en Cristo. Como dice el apóstol en otro texto, fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Todo lo que la iglesia hace y recibe tiene que incluir a Cristo. Si no incluye a Cristo, si hacemos algo para nuestra propia gloria, no es acepto delante del Señor. Porque todo tiene que ser para gloria de Cristo. Y el apóstol sigue hablando, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. ¿En quién? En Cristo. Todos nosotros vamos creciendo en Dios, pero es sin dejar a Cristo fuera de nuestras vidas. Para ser un templo santo en el Señor. ¿Un templo cómo? Y esa figura de templo que viene desde el Antiguo Testamento, se entendía que Dios habitaba en el templo. Y como en ese momento se entendía que Dios habitaba en el templo tenía muchas reglas. La primera regla era que quien no era judío no podía entrar a ciertos lugares del templo. Y si entraba un extranjero a las partes donde no le tocaba, podía ser condenado hasta muerte. Y el templo simbolizaba el lugar donde Dios moraba, y la presencia del Señor estaba en el templo. Ahí estaba el arca, y ahí estaba el lugar santo, y el Santísimo Dios en ese lugar continuamente se manifestaba. Pero ahora Jesús nos dice, lo dice la Escritura, que Dios no va a habitar o no habita en un templo construido por manos de hombres, sino que el templo lo hizo Él mismo, que somos nosotros. Por eso el apóstol nos dice, para ser un templo santo para el Señor. No un templo cualquiera, sino un templo santo para Dios. Porque todo lo que es para Dios tiene que ser exclusivamente para Dios. Nuestra vida no puede ser la mitad cristiana y la otra mitad mundana. No, tiene que ser santo por completo. ¿Y por qué Dios demanda santidad? Porque Él es santo. Y Dios nunca va a demandar algo a su iglesia que primero Él no lo es. Él demanda santidad porque Él es santo.
Y la única cualidad de Dios en la Biblia que se repite 3 veces es esa. Él es santo, santo, santo. Cuando la palabra habla del amor y dice Dios es amor, se quedó ahí. Dios es todopoderoso, una sola vez. Dios es amor, una sola vez. Pero Dios es santo 3 veces. ¿Qué implica eso? Que ese es el atributo más importante y principal de Dios, porque sobre ese descansa todo lo otro. Todo lo que Dios es, lo es porque Él es santo. Entonces nosotros somos el templo santo para el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados. Y aquí voy a explicar por qué tenemos que hacer un templo santo. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces Dios quiere un templo santo para Él morar en ese templo. Si el templo no es santo, Dios no mora ahí. Si el templo no está revestido de santidad, Dios se va. ¿Y qué implica ser santo? Ya concluí. Que es un término que se ha distorsionado mucho. La santidad no está en la apariencia. Aunque la Biblia habla de cómo debemos de vestir, que eso es otro asunto. Pero la santidad no está en cómo la gente me ve, sino en cómo Dios me ve. Porque el estándar de santidad no lo establecemos nosotros. No es una regla que puso el pastor en la iglesia. No. Esta es la palabra. Esta es la escritura. Y cuando yo cumplo con ese estándar, Dios me ve como santo, aunque los demás me vean como otra cosa. Y Dios demanda santidad. Termino con este texto. Buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si queremos en algún momento ver a Dios, ya sea que Cristo venga por nosotros o que nosotros muramos, tenemos que estar revestidos de esta cualidad de santidad. Sin ella ningún ser humano puede ver a Dios. ¿Y qué es santo? Apartado del mundo y dedicar nuestra vida al único Dios grande, inmortal, inmutable y soberano. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta mañana, Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida que honre tu vida, Padre, que te honre, Señor. Y ayuda a que nuestro templo esté santo para ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.